Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles. En la vida hay batallas que vamos a tener que pelear, incluso en contra de nuestra voluntad. Hoy queremos hablar acerca de una de esas batallas que se está peleando desde hace mucho tiempo atrás. Esta batalla encontramos descrita en el Nuevo Testamento en cartas a 3 iglesias. Esta batalla en el día de hoy se sigue peleando en iglesias, en familias y también en el corazón de cada persona que quiere agradar a Dios. Primera de Corintios 4:20 dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tristemente, hoy en día hay una ausencia terrible del poder de Dios en el mundo. Los cristianos estamos tan llenos de palabras, pero tan necesitados del poder de Dios. Sabemos sí sobre la Biblia, incluso sobre el fin. Incluso llegamos a memorizar muchos versículos bíblicos. Pero, ¿quién hoy en día tiene el poder de Dios? Y aquí claramente en este versículo vemos que el reino de Dios es poder, no palabras. En la iglesia de Corintio, en la iglesia de Galacia y en la iglesia de Colosas estaban sucediendo algunos problemas. Y parece ser que el apóstol Pablo está viviendo en nuestros días, porque son problemas que hoy en día se están dando y parece que Él es vecino de cada uno de nosotros y puede ver nuestra realidad. Lo único que cambia son los protagonistas y parece ser que también los resultados. En la carta a los Corintios, el apóstol traza una línea muy marcada entre las personas que tienen el poder de Dios y las que no lo tienen. Las que no lo tienen son personas que andan envanecidas, dice el apóstol. Son personas llenas de palabras, pero las que tienen el poder de Dios son personas que están recibiendo la capacidad de trabajar para Dios, para su reino, para compartir el evangelio y para estar dando fruto para Dios. El apóstol concluye diciéndoles a los corintios en el versículo 1 del capítulo 6 de la segunda epístola: mirad que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque muchas veces nosotros podemos estar recibiendo el poder y la gracia de Dios, pero sin que esa gracia actúe en nuestras vidas, llevando un fruto para Dios. Y desde el versículo 11 al versículo 13, el apóstol les insta a compartir la gracia y el poder que han recibido de Dios. Pero por alguna razón ellos no lo estaban haciendo. Ellos no estaban dando esos frutos. Y la Biblia dice que Dios es como un labrador que está esperando el precioso fruto de la tierra. Dios quiere que trabajemos en su reino. Con razón, en Juan 6:27 el Señor Jesús dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo podemos trabajar para Dios? Algo parecido a lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios encontramos también en el libro de Gálatas. En esa iglesia también se estaba librando esta batalla, esta lucha, porque en el versículo 6 del capítulo 1 encontramos la opinión del apóstol que dice: estoy perplejo, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y en el capítulo 2, en el versículo 4,
vemos de qué forma ellos se estaban alejando y por qué. Dice ahí, por falsos hermanos introducidos a escondidas. Esto es sorprendente. El problema no viene de afuera, el problema está ahí adentro. No es ni siquiera el pecado, no son las debilidades, son falsos hermanos. Y ahí dice, ellos quieren reducirnos a esclavitud porque a ellos no les gusta la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esto es raro, es extraño. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo estas personas pueden reducirnos a esclavitud? En el capítulo 4 y en el versículo 9 el apóstol pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Estos rudimentos son mandamientos, preceptos y leyes que encontramos incluso en la Biblia, pero que estaban siendo mal utilizados, mal aplicados. Con razón en el versículo 11 el apóstol dice, me temo que haya trabajado en vano entre vosotros, porque él se dio cuenta que ellos estaban perdiendo esta batalla. Ellos se estaban llenando de palabras y no del poder de Dios. En el versículo 15 el apóstol pregunta, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque ellos habían ya perdido el gozo, estaban sin gozo, sin alegría, porque cuando uno se pone bajo la ley y no bajo la gracia del Señor Jesús, empieza a perder el gozo que uno experimenta en la libertad del Señor Jesús. En una situación parecida se encontraban los hermanos de la iglesia de Colosas. En el capítulo 2 y en el versículo 1 vemos que el apóstol les dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Es una guerra espiritual, es algo de lo que no nos podemos escapar nosotros hoy en día, y más vale que no perdamos esta batalla. En el versículo 8 el apóstol dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra vez aquí encontramos a engañadores. Estos engañadores con sus palabras, pero sin el poder de Dios, están tratando de engañar. En el versículo 20 encontramos lo que ellos enseñan en otra pregunta que hace el apóstol. Él dice, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? El discurso de los engañadores es parecido al del apóstol. Se parece, pero no es lo mismo. El discurso de los engañadores es lleno de mandamientos. No hagas esto, no digas esto, no gustes, no comas, no mires, no toques. Y lo curioso aquí es que ellos incluso estaban utilizando la misma Biblia para enseñar todas estas cosas. Esto lo podemos ver en los versículos 11, 14 y 16. Con razón, en el versículo 8, él empezó diciendo, mirad que nadie os engañe, porque esto es muy engañoso. Con razón, ellos pronto se apartaron de la gracia del Señor. Es altamente peligroso. En los versículos 22 y 23 vemos una descripción un poco más detallada de las enseñanzas engañosas de estos hombres. Dice,
son mandamientos y doctrinas de hombres, pero que todas ellas se destruyen con el uso. Estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. Son mandamientos, son enseñanzas que están siendo impartidas, que se parecen a las del Señor Jesús. Con razón hoy en día encontramos a pastores lamentándose y diciendo: yo he enseñado el camino a mis ovejas, pero ellos han fracasado porque no me hicieron caso. Yo sí les dije, yo les enseñé, pero no se dan cuenta que los mandamientos no tienen poder contra los apetitos de la carne. No gastemos tiempo en enseñar, en decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. La Biblia dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol, antes y después de dar instrucciones, dijo algo que es muy importante. En los versículos 17 y 23 dice: y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque a los hombres, por lo general, no les gusta que hagamos lo que Dios nos pide. Por eso el apóstol dijo: si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas concluye de una manera parecida, diciendo en el versículo 13 y 14 del capítulo 5: servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una ley o un mandamiento, cualquiera que sea, por más sabio que pueda ser, nos esté impidiendo que nosotros amemos a nuestro prójimo, es el momento para preguntarnos: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Porque la ley de Cristo es más alta, más sublime que cualquier mandamiento, cualquier doctrina, cualquier enseñanza y rudimento de los hombres. Amar al prójimo es la ley de Cristo. Él, con su espíritu, va a guiar a los hijos suyos a que esto pueda ser así. Pero los engañadores, ellos están envanecidos, llenos de palabras, sin el poder de Dios, y ellos van a querer que la gente haga lo que ellos dicen. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La única manera de estar firmes en Cristo es si permanecemos en la libertad a la que Él nos ha llamado. Si nosotros no nos sujetamos bajo leyes y mandamientos de hombres, por más que estos se justifiquen y se quieran basar en la Biblia o pretendan hacerlo. Por eso este engaño es tan sutil, es tan trágico, porque viene disfrazado. Examinemos por un momento nuestra realidad. Si hemos perdido el gozo, si no estamos firmes en el camino y nos está costando mucho, si en nosotros las obras de las tinieblas y del mal han aflorado, aunque sepamos la Biblia, aunque prediquemos, aunque creamos que estemos bien, si es que nosotros hoy en día no tenemos el poder de Dios, seguramente es porque este tipo de engaño ya está en nosotros y estamos perdiendo la batalla. Por otro lado,
Si tenemos, aunque sea un poquito del poder de Dios, vamos a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu y del poder de Dios en la vida de un creyente. Vamos a estar trabajando para el Señor, trabajando por la comida que a vida eterna permanece. Nuestro enfoque, incluso laboral, va a cambiar, porque vamos a poner todo nuestro esfuerzo en trabajar para el Señor Jesús. Y ya no vamos a estar prestando atención a lo que se debe y lo que no se debe hacer, porque vamos a estar confiando en que el Espíritu del Señor Jesús nos va a guiar a amarlo a Él con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga y pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a llenarnos del poder de Dios y no de nada más que eso. Que Dios les bendiga.